El tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas es un tema relativamente nuevo, aunque es muy antiguo. Es nuevo en las disciplinas académicas, es nuevo en la profesionalidad del derecho, de la investigación, es nuevo en el funcionamiento de las estructuras del gobierno, en las políticas públicas, y es nuevo también en la conciencia de los propios pueblos indígenas, es nuevo en los trabajos de las organizaciones de la sociedad civil que se han abocado a la defensa y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Y es nuevo también en el sistema internacional, en donde apenas desde hace algunos años hay realmente un avance importante en el reconocimiento y en el tratamiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo. Los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de todos los derechos humanos que los indígenas comparten con el resto de la población, los derechos humanos universales. Pero también estamos hablando de derechos específicos de los pueblos indígenas, que tal vez no hayan sido suficientemente reconocidos ni en los instrumentos jurídicos internacionales, ni en las políticas públicas, ni en la práctica del derecho, ni en el discurso nacional e internacional. Y estamos hablando al mismo tiempo, y esto es bien importante resaltarlo, de los derechos de los individuos, de las personas que se identifican como indígenas. Es decir, estamos hablando de derechos humanos individuales, que es la gran tradición clásica de los derechos humanos en nuestros países. Pero estamos hablando también de los derechos de las colectividades indígenas. Estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades, como sujetos de derecho, como sujetos de derechos y como sujetos de la acción política. ¿Cuál es la fuente fundamental de estos derechos? Pues hay dos, y a veces hay que hacer esfuerzos por distinguirlos. Por una parte tenemos una fuente interna, que en el caso de este país es desde luego la Constitución Política de Guatemala, pero es también la legislación nacional, sectorial, especial, reglamentaria que hay en el país. En otros países esa fuente local, interna, tiene otras características, pero también podría clasificarse de la misma manera. Pero de otra parte, estamos hablando asimismo de la fuente externa de los derechos de los pueblos indígenas. Y esta fuente externa proviene en este caso, no exclusivamente, pero en gran medida, de dos fuentes externas, que son el sistema de protección de los derechos humanos, que ha sido elaborado por las Naciones Unidas en los últimos 60 y pico de años, y también, por otra parte, la fuente que está en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, concentrados en la Organización de los Estados Americanos y en sus diferentes instituciones particulares de derechos humanos. Veamos primero en Naciones Unidas. Aquí tenemos varios puntos muy importantes. Tenemos en primer lugar, para no hablar desde luego como lo haríamos si estuviéramos haciendo la historia de los derechos humanos en Naciones Unidas, pues hablaríamos de los antecedentes, hablaríamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada
en 1948, que sigue siendo el fundamento de todo lo que hoy en día se hace en materia de derechos humanos en el mundo entero. Pero hablamos concretamente de dos instrumentos jurídicos internacionales fundamentales que ustedes conocen, que son los pactos internacionales de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966, es decir, casi 20 años después de la aprobación de la Declaración Universal, y lo menciono porque tiene relación con otras cosas que voy a mencionar un poco más adelante. Estos dos pactos internacionales deberían haber sido un solo pacto de derechos humanos, pero como los Estados miembros de la ONU en aquel entonces no pudieron ponerse de acuerdo, vieja historia, no es nada nuevo de que los Estados no se pongan de acuerdo en los temas importantes, en aquel entonces no se pusieron de acuerdo sobre los derechos humanos y acabaron adoptando dos pactos diferentes, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y hago énfasis en estos pactos porque tienen relevancia directa con la temática de nuestro curso, que es, pues, los derechos de los pueblos indígenas. Pero además de esto, en Naciones Unidas, a lo largo de los últimos 40 y tantos años, se han ido desarrollando otros instrumentos internacionales que también tienen relevancia para los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Los convenios internacionales sobre derechos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, Convenio Internacional contra la Discriminación y varios otros que no voy a mencionar, pero que pueden ser fácilmente consultados en las páginas web respectivas de Naciones Unidas. Esta es una de las fuentes fundamentales. Ahora, a estas fuentes de derechos humanos se agregan dos más fundamentales que son, y ya se mencionaron aquí hoy en la mañana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 1989 y que ha sido ratificado hasta la fecha solo por una veintena de Estados miembros de la OIT. El Convenio 169, como algunos de ustedes saben, sustituye al anterior Convenio 107 de 1957 y se refiere a los pueblos indígenas y se agrega en el lenguaje de la OIT tribales en estados independientes. Es importante porque es el único convenio jurídico internacional ratificado, ¿no?, que tiene referencia directa y específica a los pueblos indígenas. Aunque siendo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, no es estrictamente un convenio o pacto sobre derechos humanos, pero implica desde luego los derechos de los sujetos de ese convenio, que son, pues, los pueblos indígenas del mundo. De ahí que es importante, y tan es importante que muchos países tardaron algún tiempo en ratificarlo, inclusive Guatemala, que tardó bastantes años en ratificar. Hubo una gran discusión, como ustedes recordarán, hace algunos años en Guatemala sobre si había que o no que ratificar. Felizmente la mayoría decidió ratificar el Convenio 169, que es ley interna por ese mismo hecho de haber sido ratificado en la legislación guatemalteca, como lo es en otras legislaciones del mundo. Pero finalmente, lo más reciente y lo más importante en el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas específicamente es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración adoptada por la ONU en el año 2007, es decir, hace apenas 2 años y medio, y me voy a permitir, por su importancia, hablar un poco de esta declaración y la relación que tiene con la temática que nos reúne aquí el día de hoy.